¿Qué son los crímenes de lesa humanidad y por qué nos afectan absolutamente a todos? Hola, pronto inicia Soy Refugiado, un nuevo podcast que habla sobre la migración, la violación de derechos humanos y todos los aspectos que detallan el por qué los venezolanos han tenido que dejar su casa atrás. La realidad de más de 8 millones de venezolanos que han salido y la realidad de muchos que en este momento se encuentran en tránsito para salvar sus vidas de la dictadura venezolana. Te invitamos a que veas cada uno de nuestros capítulos y sigas la realidad de todos los refugiados venezolanos. ¿Qué pasa cuando matar, desaparecer o torturar ya no es un error individual, sino una política de Estado? ¿Qué ocurre cuando los crímenes no son un acto de violencia, sino una estrategia para silenciar, aterrorizar o destruir comunidades enteras? Hoy hablamos de los crímenes de lesa humanidad. No es historia, lamentablemente. No es una historia lejana ni exclusiva de dictaduras pasadas. Es una realidad que sigue ocurriendo, a veces en silencio, y que afecta a miles de personas como tú, como yo, como nosotros. Este episodio no solo explica qué son los crímenes de lesa humanidad, sino que nos explica el por qué nos debe importar a todos denunciarlo. Nos explica por qué callar es permitir que estos crímenes se puedan repetir y que es importante hablar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy Refugiado, un espacio donde analizamos en profundidad los derechos humanos, el exilio, la justicia y la dignidad. Hoy nos adentramos en un tema que es incómodo pero urgente, y estos son los crímenes de lesa humanidad. Quizás te suene como algo lejano de tribunales internacionales o de películas sobre guerras, pero te aseguro que si estás aquí, si has huido de tu país, si has perdido a alguien o si luchas por tu historia, este episodio también es tuyo. Hablaremos de qué son los crímenes de lesa humanidad, cómo se definen legalmente, por qué son tan graves, cuáles son los casos emblemáticos que existen y cómo afectan incluso a quienes han migrado o están pidiendo asilo. Y sobre todo, responderemos una pregunta que lo atraviesa y lo atraviesa todo. ¿Qué convierte a un crimen en un crimen de lesa humanidad? ¿Por qué ese nombre tan contundente? Comencemos por lo más importante. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos cometidos por parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, contra un grupo de personas con conocimiento de dicho ataque y de los efectos que va a generar. No se trata de un delito común, no es un homicidio aislado, es una violación masiva y planificada de derechos humanos, muchas veces impulsadas por el Estado o por alguna organización de poder sobre una población. La definición más aceptada de esta se encuentra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 7 de este tratado establece que para ser considerados crímenes de lesa humanidad, los actos deben ser, primero, cometidos como parte de un ataque generalizado, un ataque sistemático. Dos, deben ser dirigidos contra una población civil. Tres, estos delitos deben ser ejecutados con conocimiento del ataque. ¿Quieres saber cuáles son los crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma? Los actos que se consideran crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma son los que te voy a detallar a continuación. El primero es el asesinato, segundo el exterminio, el tercero la esclavitud, el cuarto la deportación o traslados forzados de la población, el quinto es el encarcelamiento o la violación al derecho internacional, las detenciones arbitrarias, el sexto es la tortura, el séptimo es la violación y delitos sexuales graves, el octavo es la persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos o de género, el noveno es la desaparición forzada de personas, el décimo es el crimen de apartheid y el onceavo, otros actos inhumanos
que causen grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o mental de la población. ¿Puede una dictadura ser juzgada décadas después? ¿Qué pasa si los responsables ya no están en el poder cuando son juzgados? Estos crímenes de lesa humanidad tienen una característica que responden a estas dos preguntas fundamentales. Lo primero es que no prescriben, pueden juzgarse aunque hayan pasado 30 o 40 años. Pueden cometerse tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Son actos cometidos por el Estado, por fuerzas militares, policiales o por grupos organizados, pero no por individuos. Individuos que actúan solos no pueden ser juzgados como ejecutores de crímenes de lesa humanidad. Siempre funcionarios actuando en ocasión de sus funciones públicas. La intención importa e importa muchísimo. Estos crímenes no son accidentales, son planeados, son sistemáticos, no son cosas aisladas. A continuación, te voy a dar casos y ejemplos emblemáticos sobre la violación de derechos humanos. El caso número uno es en Argentina, donde hubo una dictadura militar de 1976 a 1986, donde muchas personas fueron detenidas arbitrariamente, miles fueron torturados, muchísimas personas fueron desaparecidas, pusieron en práctica los vuelos de la muerte, hubo muchísimos casos de bebés robados, y por estos crímenes de lesa humanidad se han iniciado juicios de lesa humanidad que siguen activos hasta el día de hoy esperando justicia. En el caso de Ruanda hubo un genocidio en 1994. En apenas 100 días más de 800.000 personas, Tutsi y Hutu, fueron asesinados. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda sentó un precedente histórico con este caso. En el caso de Venezuela, el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU documenta crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones, tortura, violencia sexual, todos cometidos por fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. En este caso hay una larga cantidad de crímenes documentados con miles de casos que esperan justicia y sobre todo reparación. Ahora, ¿cuáles son las barreras que hay para enjuiciar estos crímenes? Bueno, las barreras por lo general son los silencios. En los casos de lesa humanidad, la negación de los estados responsables casi siempre es absoluta, se niegan a reconocer que estos crímenes existen. Por otra parte, hay miedo a denunciar. Los testigos y víctimas temen, lógicamente, a las represalias que esto le puede afectar durante la documentación de estos casos. La falta de pruebas documentales. Muchas veces los crímenes son encubiertos por funcionarios, por actores políticos y sociales, para impedir que los responsables paguen por los crímenes que cometieron. Algo que es importante es que la revictimización también impide mucho, sobre todo cuando tienes que solicitar asilo. El volver a hablar sobre estos temas, esta revictimización, hace que inhibas el hecho de poder dar testimonio y que esto permita la documentación internacional de estos casos. Te voy a dar consejos fundamentales si fuiste víctima de un crimen de lesa humanidad. Si fuiste víctima, documenta todo lo que puedas. Aunque tú estés en otro país, busca asesoría jurídica especializada en derechos humanos y en asilo. Habla con organizaciones que recopilan testimonios para los juicios internacionales. Recuerda que tu testimonio puede ayudar o abrir causas o apoyar procesos ante la Corte Penal Internacional. Es importante que no te calles, que sepas que no estás sola, que no estás solo, que estos crímenes no deben repetirse jamás y con el apoyo de todos se hace justicia. Los crímenes de lesa humanidad nos obligan a mirar más allá de lo personal, porque cuando se tortura a un estudiante, cuando se encarcela a un periodista o se desaparece a una madre, no solo se viola el derecho, se atenta contra la humanidad misma. Y esta palabra, la palabra humanidad, que es la que nos convoca el día de hoy, es algo vital e importante. Denunciar, contar, exponer, aunque duela, aunque incomode, aunque parezca que nada cambia, es muy importante, porque cada historia contada es una verdad que vence el silencio. Cada silencio roto es un paso hacia la justicia. Si conoces a alguien que ha sido víctima
de violencia institucional, comparte este episodio. Si tú lo has vivido, busca apoyo. Y si tienes poder para comunicarlo, úsalo. Usa tu voz. Porque los crímenes de lesa humanidad solo se detienen cuando el mundo los ve, los nombra y los juzga. Esto es Yo Soy Refugiado. Gracias por escuchar y sobre todo, gracias por no callar. Podrás encontrar todos y cada uno de los elementos que son parte del debate sobre los derechos humanos en Venezuela, pero también sobre todos y cada uno de los elementos de nuestra diáspora venezolana, las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado, las realidades que enfrentan los 8 millones de venezolanos afuera, de aquellos que están incluso tomando la decisión si se van o se quedan en Venezuela, si se salvan o se quedan en Venezuela, y de todos aquellos venezolanos que están en el proceso de huir de Venezuela hacia un país que les dé la protección que la dictadura les robó. Hasta luego.